Hola a todos y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a elevar muchísimo al nivel, porque nos adentraremos en un verdadero compendio técnico de nivel universitario. Vamos a ponernos la bata de conservador de museo y de catedrático para desglosar la ciencia rigurosa, la química exacta y las propiedades ópticas que sostienen a la pintura al óleo clásica europea de los siglos XVII al XIX. Es hora de dominar los verdaderos secretos de la estratificación pictórica. Para anclar todo este recorrido, tenemos una premisa espectacular que vale la pena grabar en la memoria. La verdadera maestría pictórica exige una comprensión profundísima del comportamiento molecular de la materia, precisamente para poder controlar los bordes duros y los bordes perdidos en un lienzo. Es la tensión superficial y la refracción lumínica, minuciosamente guiadas por la mano del artista, lo que crea la ilusión misma de la vida y no solo tratar de imitar las formas a simple vista. Bueno, nuestra hoja de ruta para hoy es muy directa. Empezaremos con química y polimerización. Pasaremos a la refracción, transparencia y control tonal. Luego analizaremos la materia físico-óptica, el crucial análisis químico de graso sobre magro y cerraremos con una clínica de patologías como auténticos restauradores. Punto número 1. Química y polimerización. Vamos a sentar las bases académicas con el mecanismo científico que hace que el óleo sea una técnica absolutamente inigualable. A ver, esto es de lo más fascinante del medio. La pintura al óleo, en realidad, nunca se seca. Así es, a diferencia de medios como la acuarela o el acrílico, que dependen de que el agua se evapore, el óleo cura a través de una lentísima y maravillosa transformación molecular. Al entrar en contacto con el oxígeno del aire, los ácidos grasos de aceites como el de linaza o nuez comienzan a formar complejas cadenas tridimensionales. Esta polimerización crea una película increíblemente flexible y duradera que básicamente encierra el pigmento de por vida. Pasemos a la sección 2, refracción, transparencia y control tonal. Aquí es donde exploramos cómo el comportamiento de las moléculas dicta cómo vemos la luz. Pensemos en la grisalla como la auténtica cimentación arquitectónica de un cuadro. Al pintar una obra entera en escala de grises, lo que logramos es aislar la luz y el volumen. El propósito fundamental es garantizar que la saturación cromática no nos distraiga de la construcción física de las formas. Referentes inmensos como Jan-Auguste Dominique Ingres y, por supuesto, los maestros flamencos solían trabajar esta técnica sobre una superficie mordiente o tack-dry, asegurando una estructura lumínica completamente infalible antes de siquiera pensar en añadir color. Y aquí es donde ocurre la magia óptica más deslumbrante de la pintura clásica, las veladuras. Hablamos de capas extremadamente finas. Para ejecutarlas correctamente, la dinámica del pincel es clave. Se requiere un pelo muy suave, idealmente de Marta, aplicándolo sobre una base que debe estar completamente curada. La gestión de la viscosidad aquí nos obliga a usar un medio riquísimo, una mezcla altísima de aceite de linaza, resina damar y apenas un toque de trementina. Ópticamente es alucinante, porque la luz atraviesa físicamente esta capa transparente, rebota en la capa inferior opaca y viaja de vuelta al ojo. Esta refracción lumínica crea una sensación de piel humana insuperable, un recurso que Johannes Vermeer y Rembrandt dominaban a la perfección. Ahora, si hablamos de llevar la transición tonal al límite molecular, tenemos que hablar del esfumato. Es realmente sobrecogedor el nivel de control que poseían titanes como Da Vinci o Giorgione. Para crear esas gradaciones casi invisibles y conseguir bordes perfectamente perdidos, el protocolo exige barrer los límites de la pintura húmeda usando pinceles secos y extremadamente suaves, como un abanico o un mop. Requiere una presión milimétrica y una cantidad mínima de aceite, evitando a toda costa desplazar el pigmento de manera brusca para lograr ese inconfundible efecto de humo atmosférico. Sección 3. Materia físico-óptica, empastes y claro-oscuro. Atrás dejamos las capas transparentes y nos metemos de lleno en la materialidad pesada de la pintura. Es súper revelador poner cara a cara dos técnicas de estratificación tan opuestas. Por un lado ya vimos la veladura, oscura, altísima en aceite, fluida y aplicada con pincel suave. Pero en la otra esquina tenemos el scumbling o frotado. Para esta técnica la dinámica es totalmente distinta. Usamos pintura clara, opaca y un pincel de cerda dura, casi seco, aplicándola sobre una base oscura frotando la superficie irregular del lienzo.
Joseph Mallord William Turner era un maestro absoluto resolviendo el problema visual de la luz atmosférica con Scomling, logrando que esa niebla se sintiera como algo tangible, atrapado entre las fibras de la tela. Luego tenemos el método a la prima, la pintura directa. Y siendo honestos, es un desafío colosal porque no hay red de seguridad. Al trabajar húmedo sobre húmedo en una sola sesión, la gestión de la viscosidad lo es todo. Las pinceladas iniciales deben contener un poco más de solvente, siendo ligeramente más delgadas, para que las pinceladas superiores, más densas y ricas en pigmento, puedan depositarse encima sin arrastrar ni ensuciar la base. Este control estricto de la materia es lo que permitía a maestros como Joaquín Sorolla, John Singer Sargent o Monet capturar la vibración cromática de la luz de un solo golpe. Con el impasto, cambiamos las reglas del juego. La pintura deja de ser una ilusión óptica para convertirse en una realidad física literal, tan escultural que la materia misma proyecta sus propias sombras sobre el cuadro. Técnicamente, exige a menudo aditivos como carbonato de calcio para mantener esa consistencia densa sin que la estructura colapse, usando espátulas o pinceles muy cargados. Las obras de Van Gogh o los retratos maduros de Rembrandt son ejemplos perfectos. Y un dato increíble. Debido al inmenso grosor de estas capas, la polimerización puede tardar meses o incluso años enteros en completarse desde el centro hacia afuera. Para esculpir lo que llamamos un volumen psicológico y manejar la narrativa de una escena, el claroscuro y el tenebrismo acuden a la violencia del contraste. Aquí, el protocolo invierte la lógica. En lugar de un lienzo blanco, se arranca desde un abismo oscuro, típicamente una imprimación mordiente de tierra de sombra. A partir de ahí, las luces se construyen hacia afuera, usando pigmentos densísimos y reflectantes como el blanco de plomo. El efecto es apabullante. Caravaggio y Artemisia Gentileschi no pintaban las sombras, pintaban la luz abriéndose paso a la fuerza desde la oscuridad. Llegamos a la sección 4. El análisis químico y la famosa regla de Grasso sobre Magro. Esto es fundamental. No es un simple consejo de taller. Es una ley inquebrantable de la física y la química pictórica. La regla de oro dicta que cada capa sucesiva debe tener un mayor porcentaje de aceite. Empezamos con una capa magra, diluida con solvente que oxida rápido y queda rígida. Las capas superiores deben ser grasas, ricas en aceite, de secado lento y con alta elasticidad. Ahora bien, ¿qué pasa a nivel molecular si cometemos el error de poner una grisalla magra y rígida directamente sobre un impasto grasoso y fresco? Pues desatamos un verdadero desastre termodinámico. Al curar y expandirse, la capa inferior de aceite literal y físicamente destrozará la capa superior rígida, haciéndola pedazos. Y así llegamos a la sección 5, nuestra clínica de patologías pictóricas. Vamos a adoptar el papel de técnicos de laboratorio y diagnosticar problemas químicos reales en los lienzos. El secreto de un buen conservador es saber leer la superficie. Un craquelado con fisuras profundas es casi invariablemente un diagnóstico de violación estructural de la regla Grasso sobre Magro. Por el contrario, si vemos algo llamado piel de elefante, esas arrugas superficiales tan feas, el problema fue un exceso de secantes, como el cobalto, que forzaron la polimerización superficial demasiado rápido, antes de que el interior respirara. La solución profesional siempre será trabajar en capas finas y respetar los tiempos. ¿Y qué pasa si notamos un color mate y sin vida, lo que se llama un hundido del color? Esa es una falla en la tensión superficial, usualmente por un soporte mal preparado que absorbió todo el aceite, y se corrige devolviéndole vida con un sutil barniz de retoque. Siguiendo con la clínica, esos colores sucios y grisáceos que vemos a veces son producto de arrastrar o sobremezclar en el lienzo, lo que obliga a reeducar la pincelada aislando zonas de temperatura. Pero presten atención a esto, la eflorescencia o blooming. Esa extraña capa blanquecina y lechosa no es pintura defectuosa, es humedad microscópica que quedó atrapada debajo de la capa final de barniz. Salvar la obra aquí requiere nervios de acero, retirar químicamente el barniz, ajustar el ambiente higrométrico para secar perfectamente la pintura y realizar un pulido de restitución frotando suavemente con tela de seda pura. Para cerrar este compendio técnico, queda flotando en el aire una pregunta estructural fascinante. Hemos analizado desde la polimerización a nivel molecular hasta la refracción atmosférica, confirmando que la técnica pictórica no perdona y obedece leyes químicas estrictas. Y aún así, frente a un lienzo de Rembrandt o de Turner, lo que nos golpea es pura emoción y una libertad absoluta.
¿Será posible que, paradójicamente, someterse con disciplina militar a las reglas de la materia sea el único camino para alcanzar la verdadera liberación artística? Es una idea profunda para llevarnos hoy y seguir descubriendo los secretos que habitan en los grandes lienzos de la historia. Hasta la próxima.